Muy buenas noches para todas las personas que están en este podcast directo, que hoy es 23 de abril de 2026 desde Bogotá, Colombia, siendo las 6:36 de la tarde. Son datos que son necesarios porque realmente la bendición del Señor en la cobertura que las enseñanzas tienen es algo muy especial, pues la tecnología, las plataformas, todo lo que son las telecomunicaciones han sido de gran bendición para la divulgación de la palabra de Dios en este espacio. Y bueno, hoy es jueves. De pronto escucharás este podcast en otro día. Lo escucharás de pronto en otra época del año. Pero lo importante es que tú estás recibiendo por la bendición de Dios su propia palabra. Y esto es una gran bendición de que el Señor nos dé la oportunidad de divulgar su palabra. Temáticas ordenadas, temáticas que están siempre de una forma u otra dirigidas. Y las temáticas que tenemos en estas semanas son de vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? Realmente antes no se tenía ningún tipo de complicación en la conceptualización de la vida cristiana. La vida cristiana emanaba de la Biblia de una manera más natural que hoy en día, cuando de pronto las diferentes expresiones cristianas pueden ser denominacionalmente hablando, o puede ser también por escuelas teológicas, o puede ser por inclusive ignorancia, tienen unos comportamientos que no son propiamente cristianos o algunas que sí son, pero les falta un sustento bíblico fuerte que respalde las actitudes y comportamientos que el pueblo de Dios tiene. Es por eso que el esfuerzo que se hace para entender qué es la vida cristiana no es solamente una enseñanza como un guión, sino más bien es la forma natural como espiritual que nosotros reflejamos a Cristo. Y eso de por sí ya es tremendo entenderlo. O sea, si yo tengo a Cristo, pues tengo la palabra de Dios y la palabra del Señor, es su palabra, pues para adelante. Pero no es el hecho de que no se tenga a Cristo, tal vez es la forma como nos presentaron el Evangelio lo que marca cierta diferencia. Si a ti te llegaron a predicar el Evangelio, donde tú decidías acerca de la relación que tenías con Cristo, pues como prioridad está tu corazón, es una complicación ese estilo. Es una complicación esa metodología de predicación, porque vas a tener una vida cristiana conflictuada. Y si a ti te presentaron el Evangelio, donde el centro no es tu corazón, sino es Cristo, si bien probablemente vas a tener una vida conflictuada, pero menor, mucho menor. Es el conflicto antropocéntrico y cristocéntrico. Y cuando hablamos de vida cristiana, no estamos hablando de antropos, estamos hablando de Cristos en nosotros, de Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, hoy el tema es muy bonito, pero también desafiante, porque la vida cristiana es una vida que se refleja en todas las áreas de la vida. Y hay algo que mm, la sociedad, el mundo como tal, está, digamos, proponiendo. Un discurso no es actual, es un discurso que viene de muchos años atrás. Y el discurso que tiene es un discurso que siempre, desde años atrás, tal vez unos cuantos siglos, está en contra del mensaje de la Biblia y en contra
una vida cristiana que honre a Dios. Probablemente el mundo se acerca a una vida cristiana que honra al ser humano. No es que la vida cristiana deshonre al ser humano, pero no es la prioridad. La vida cristiana busca honrar a Cristo, busca honrar a Dios antes que a nosotros, pero nos beneficiamos de esa vida cristiana. Automáticamente honramos a Dios. Hay un descanso y hay un punto donde el mundo, expresado en la sociedad, ataca y es muy delicado. Y creo que las personas con cierta ética, con cierta moral, con cierto criterio, saben que una sociedad, una nación, un estado, no se sostiene si no tiene unidad. Y la unidad de un estado, de una nación, de una ciudad, de una región, la unidad la da la familia. Hoy vamos a estudiar o acercarnos a la vida cristiana en la familia, en la vida familiar. Qué quiere decir esto? Quiere decir varias cosas. Lo primero, la Biblia habla acerca de la familia y habla acerca de la familia de, de, de una forma tan explícita que no queda discusión en la duda. Entonces, sabemos que venimos de Adán y Eva. La narrativa del Génesis nos dice que venimos de lo que catalogamos, y la Biblia nos llama así, nuestros padres. Y nuestros padres son Adán y Eva. Y de allí se desgrana todas las generaciones del mundo. Tenemos tres nombres propios de sus hijos: Caín, Abel y Set. No quiere decir que tuvieron solo tres hijos. Quiere decir que hay tres hijos donde la Biblia los menciona con nombre propio. Pero la Biblia también dice, hubo muchos hijos e hijas. Y así se empezaron a desarrollar civilizaciones, llamémoslo así. Entonces, para nosotros, si vamos a estudiar la vida cristiana, tenemos que acercarnos en teología a saber que nosotros venimos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y que por ser padres, como cabezas federales, también sabemos que ellos pecaron. El primer pecado, una desobediencia al consumir del fruto que no se debía en el Edén. Y de allí, pues todo se volvió un disparate y todo se volvió una herencia de pecado original o pecado adámico también llamado así. Bueno, entonces, ¿qué llega a pasar? La redención en Cristo, la redención rehace todo, lo renueva. Cuando nuestro Señor Jesucristo aparece encarnado con el mensaje del reino de los cielos, apunta a la renovación del alma, a la restauración del corazón, a la redención, a la salvación. Pero eso, ¿qué indicador tiene? No solamente que, que tú y yo, que somos cristianos por nacimiento nuevo, empezamos a caminar para honrar a Cristo y tener una familia ampliada. Aquí estoy introduciendo un concepto un poco más amplio. Entonces ya no solamente es Adán y Eva, nuestros primeros padres, con los cuales nos relacionamos, sino que adicionalmente nuestro Señor Jesucristo, por su Santo Espíritu, nos da un nuevo nacimiento donde, sin dejar de ser hijos de Adán y Eva, ahora tenemos una paternidad más poderosa y fuerte
que es en Él mismo, en Dios mismo, a cual llamamos Padre. Entonces noten que la familia tiene dos naturalezas. La naturaleza natural de cualquier ser humano que está en este mundo y la naturaleza espiritual, que no es de todos los seres humanos que están en este mundo, sino de aquellos que reconocemos en la redención que solamente hay un camino y es Jesucristo, que nos lleva al Padre. Entonces, si vamos a acercarnos al tema de la vida cristiana en la familia, tenemos que considerarnos, si eres hijo de Dios, que tienes dos familias, la familia natural y la familia más ampliada, sí, espiritual. Llamémoslo así por ahora, la cual tiene dos nombres, esa familia espiritual, que viene a ser uno, pero expresado de dos formas. El Antiguo Testamento lo llama el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios, en el Nuevo Testamento, toma el nombre de iglesia. Entonces, la iglesia no fue fundada, propiamente dicho, por el Redentor, nuestro Señor Jesucristo, en su encarnación, en su ministerio, sino viene desde mucho antes y toma nombre de iglesia por nuestro Señor, los apóstoles, obviamente, y la conocemos como iglesia. Pero ¿cómo se llamaba antes entonces? Podemos llamarlo pueblo de Dios, para no entrar en complicaciones tal vez técnicas y de algo de pronto de teología histórica que no es el tema hoy. El tema es, y todo este marco, y todo este ah, marco teórico es para responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu familia? Ninguna persona en este mundo es sin familia. Escuchen bien, porque puede impactar en una sociedad y en un mundo que ha desintegrado la familia nuclear, papá, mamá, hijos. En un mundo tan autónomo, tan independiente, en un mundo tan lleno de, de pluralidad, pero al mismo tiempo de intolerancia, que es una gran contradicción, decir que en esta vida nadie vive sin familia. Debe tener una familia. Y aquí están las dos naturalezas de la familia. O es de un lado o es del otro. Qué interesante, porque pueden venirse a la mente ejemplos que probablemente ustedes pueden tener muy cercanos en sus relaciones y pueden decir, bueno, conozco una persona que realmente es sola. Conozco personas que han crecido en, por ejemplo, en orfanatos, personas que han crecido en albergues, personas que por alguna razón crecieron solas. Y esos son ejemplos muy válidos. Pero aún así, esa persona, y voy a complementar el primer comentario, no vive completamente sola. Y si insiste en hacerlo, de todas formas, tiene una necesidad relacional. Así que estamos en el punto más crítico. El punto más crítico es el siguiente. ¿A qué familia perteneces? En algunas.
regiones del mundo, lo llaman comunidad, colectivo, inclusive hubo una época que la llamaban tribu, que eso es un apelativo muy a las comunidades indígenas, pero también se llamaban tribus urbanas, pueden llamarse combos, pueden llamarse eh, callada, lo que sea según la semántica de la región. Pero nadie se desarrolla en esta vida sin depender de otro. Y así lo diseñó Dios. Sino que el diseño divino, y excúsenme que yo estoy ampliando mucho el marco teórico porque es un tema súper sensible en la sociedad como en la iglesia. El tema de la familia es un tema no súper sensible, hipersensible, porque ahí fue donde Satanás y el mundo atacaron de una manera tan impactante, tan impactante, que el esfuerzo que hacen ellos de desintegrar la familia se ve como resultado las naciones que tenemos ahorita, lo que antes abrazaron, el cristianismo bíblico ya no, y el concepto familiar es un concepto supremamente humano, antropocéntrico, porque es un concepto de percepción solamente de este mundo. Tanto así que ya no se entiende, a menos que sea por medio de la iglesia, que venimos de un papá y de una mamá que se llamaron Adán y Eva, y tampoco se entiende, porque esto es el evangelio predicado, en que nuestro Señor Jesucristo restauró la imagen nuestra de hijos abandonados, que estábamos abandonados no por nuestro papá, por nosotros mismos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cómo lo hizo el Señor? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Él no nos dejó huérfanos. Él no nos dejó en la orfandad. Él toma nuestra vida y la incluye en una familia. Y esa familia, que se llama iglesia, es la que sostiene nuestra vida para poder nosotros de alguna forma sostener la familia natural. ¿A qué me refiero? A que tú y yo somos hijos de Dios. Miren, somos hijos, porque así lo dijo el Señor Jesucristo. Pero para reflejar quién es nuestro papá. ¿En dónde? En la familia natural. Inicialmente en la familia natural y obviamente a todas las relaciones que tenemos. Vamos a ir a un texto, ahora sí, ya después de ese marco teórico. Génesis 12. En el Génesis 12, versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En esos tres versículos hay mucho contenido pactual. Obviamente, estamos hablando del pacto. Pero lo interesante dentro de la narrativa del Génesis es la última parte del versículo 3. Y serán benditas en Abraham, en ti, todas las familias de la tierra. En ese orden de ideas, tú y yo somos el fruto de esa promesa. Somos bendecidos con la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero qué curioso, le está haciendo un llamado, porque Abraham no conocía a Dios, le está haciendo un llamado
lo conoce, es decir, Dios se le revela, y las promesas que le da es que él tiene que despojarse de su familia natural para ser de bendición a la familia, al resto de familias de la tierra. Se lo está diciendo a Abraham. ¿Cómo interpretamos eso? Interpretamos el tema como que la dependencia de herencia o de tierra ya no era algo importante para Abraham por el llamamiento de Dios. Él ahora camina confiando en las promesas de Dios. Pero no solamente él iba a ser bendición en su vida, sino posterior a su vida. Tenía él, entonces, que abandonar una región, digámoslo así, que no conocía a Dios y una región pagana, una familia que tampoco conocía a Dios. Pero a lo que quiero llegar es, ¿cómo es eso que las familias serán benditas en la tierra? Tú y yo fuimos agregados a esa familia. De una forma u otra, la extensión del mensaje del reino de los cielos es algo que Dios hizo. Y a través de toda la Biblia vemos la importancia de la familia, adultos, abuelos, padres, esposos, hijos, como un gran conglomerado de pueblo de Dios, completo. Ahí están todas las fases del ser humano, pero regenerado. Entonces, lo que se está perdiendo de identidad de familia natural se encuentra en la iglesia. Aquí abro un pie de página. Se debería encontrar en la iglesia como padres, madres, hijos, cualquier tipo de relación. Hermanos, somos hermanos. Y esa fue la respuesta que nuestro Señor Jesucristo le dio a los apóstoles cuando ellos se quejaron de que habían abandonado todo. Y el Señor les dijo, ustedes en esta vida y la venidera, ustedes tienen padres, madres. Noten que el Señor apela a la familia. O sea que es más importante la familia de la iglesia que la familia natural. No estoy diciendo eso. Y la Biblia no es tan clara en ese punto como de pronto en algunas escuelas de teología las enseñan como la priorización de la iglesia. Sí, la iglesia sí es prioritaria, pero las relaciones que nosotros tenemos son tan importantes para Dios como de que si tú tienes amor por personas de la iglesia, también tienes amor por personas de tu familia. Dios no se equivocó ni con tu papá, ni con tu mamá, ni con tus hermanos, ni con tu esposa, ni con tus hijos. Es algo que nos cuesta trabajo, obviamente, en algunos momentos de esta providencia. Pero lo que Él no quiere es que se pierda el núcleo familiar, así como una nación, un Estado que autorice abortos, se está clavando el propio cuchillo. Como naciones que nosotros conocemos, incluyendo la nuestra, tú puedes calcular cuántas personas han muerto en las guerras. Y hay un número, hay una estadística por cuestiones de investigación. Pero ¿cuántos niños han sido abortados en este mundo? No hay estadística.
que la sostenga, porque han sido millones en este mundo. Colombia ya tiene unas estadísticas con relación a los abortos programados, pero irregistrados, claro, porque están amparados bajo la ley. Pero ¿cuántos más habrán que no se registraron? Y si vamos a ampliar el tema al mundo, sobrepasa cualquier número de víctimas de guerras. Entonces, si estamos nosotros apreciando el punto de la familia como Dios quiere que lo hagamos, es necesario reconocer que Dios nos diseñó relacionales. No hay personas sin familia en este mundo. Que la tienen, la tienen. Toca indagar o que tú pienses, si estás en el directo o si llega en el diferido, si tu familia a la cual perteneces es la familia de Dios o no. Porque todos nacemos. Alguien concibió, alguien engendró. Entonces nacimos. Pero Cristo nuestro Señor le dijo a Nicodemo cosas muy claras. Y le dijo, sí, pero es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque necesitas alcanzar esa otra familia. Y esa otra familia tiene nombre, pueblo de Dios o iglesia. Llámalo como cualquier nombre que quieras, pero es iglesia o pueblo de Dios. Y si estás ahí, ahí vas a alimentarte, donde puedes sostener, como hizo Abraham, a tu familia natural. ¿Qué es sostenerla? Relacionarte. Porque no es solamente una cuestión de abrazar la familia de la iglesia y ya. No, la iglesia te capacita para llevar esa palabra y llevar la actitud y la vida cristiana que estás aprendiendo en la iglesia a tu familia. Y así se cumple la promesa que dice el Señor a Abraham, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miremos un instante Génesis 28. Génesis 28, en el versículo 14. ¿Alguien lo quiere leer? Por favor. Génesis capítulo 28, versículo 14. Y Y será, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. gracias, Ceci. Pero entonces no tenés. O sea, ¿cómo así? Que, que serán como el polvo de la tierra. Hagan de cuenta que ustedes son eso, que hay toda una influencia, una extensión de esa bendición a todas las familias de la tierra. Lo que estamos haciendo hoy es algo extraordinario y la información que acabé de mandar es algo interesante y quiero explicarlo para las personas que me escuchan. Y es el alcance de los medios actuales con un mensaje bíblico. Llega a otras ciudades, otros pueblos, otros países con otras lenguas, es decir, idiomas diferentes,
lejanos, porque el Señor en la sabiduría y su gracia común permitió que esto fuera transmitido, entonces sí, se extiende como el polvo de la tierra. ¿A dónde? Occidente, oriente, norte y sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Y si eso es el pacto con Abraham, y tú estás en ese pacto por la redención que Cristo hizo en ti, todo lo que tú haces es bendito, es bendecido, porque testificas del reino de los cielos. Entonces, pertenecer a la familia no es una casualidad. La familia, como todas, pero la familia de la fe se encuadra perfectamente en lo que Dios quiere para ti, porque Él es el dueño de esa familia, de una manera explícita. Claro, es el dueño de todo el mundo y de toda la vida, pero la iglesia es donde está su corazón. Vamos a abrir un texto paulino que es muy bonito, en Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2. Y vamos a ubicarnos en el versículo 17. Y vamos a leer 17 al 19. Efesios capítulo 2, versículos 17 al 19. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gracias, Guillermito. Ahora está el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Dios mismo hablando, diciendo que nos anunció las nuevas de salvación, las nuevas de paz, porque estábamos lejos, algunos cerca, pero no está hablando de temas geográficos como tal, sino está hablando de conocimiento del pacto de Dios que era más explícito para el pueblo judío, pueblo de Israel, que para los gentiles. Estoy hablando en contexto ya del Nuevo Testamento. Y el 18 dice, porque por medio de él, los unos, de quien Cristo, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, cuando la Biblia menciona Padre, está refiriéndose a familia. Y entonces dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y tan fuerte es el texto que confirma que somos miembros de la familia de Dios. Para tener esa conceptualización de familia, toca tener una conceptualización de familia clara, natural. Si bien es caída Adán y Eva, en Cristo ya no lo somos. Entonces se traslada esa frustración de familia caída, se traslada ahora el concepto de familia en Cristo, como dice aquí, somos ciudadanos, tenemos una misma entrada y miembros de la familia de Dios. ¿Eso qué indica? Que tenemos ahora unas relaciones
si somos de la familia de Dios, saludables, sanas, santas, justas. Y hay un punto muy fuerte, amorosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la familia natural? Eso que aprendiste en la familia de Dios, en la familia llamada iglesia, refléjalo en la familia natural. Refléjalo. Esfuérzate, lucha, porque realmente hay estragos en la familia. Estragos. Ustedes saben, no hay que explicarlo, que los estragos familiares son abundantes en este siglo. Abundantes. Relaciones de padres e hijos entre hermanos, que en verdad desintegran cada vez más, no solamente el apellido o una familia, desintegran una sociedad funcional y sana, por lo tanto desintegran toda una nación. Pero si tú estás aprendiendo que ya perteneces a una familia que es la familia de Dios, lucha en tus medios, en lo que puedas, porque esa familia natural también tenga la bendición como Abraham de que serán benditas en ti todas las familias. Esto es muy relevante en la carta a los Hechos. Recuerden al carcelero de Filipos. La respuesta que Pablo y Silas dan a la inquietud de él, ¿qué debo hacer? Y creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No pierde la tónica la Biblia, no pierde la unidad, sigue hablando de comunidad, sigue hablando de agrupación, sigue hablando de plural. La Biblia pocas veces se refiere, cuando son obviamente enseñanzas macro, no se refiere solamente al corazón de una persona, se refiere al corazón de todo un pueblo, al corazón de toda una iglesia, al corazón de la familia. Tal vez no lo vemos ahora con facilidad porque son tiempos en que la autonomía y la independencia y los sentimientos particulares están dominando el mundo. No es solo en Colombia, no es solo en Bogotá, es en todo el mundo. Cuando tú tomas una decisión, ¿la tomas por ti mismo solamente? ¿Sabes que esa decisión va a afectar positiva o negativamente en tus relaciones? Sean decisiones pequeñas o decisiones trascendentales. ¿Por qué? Porque somos una familia. Así de sencillo. Lo maneja la Biblia, pero si a ti te presentaron el Evangelio como que Cristo y tú y Cristo solamente, el Evangelio quedó mutilado. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, la Biblia de toda la Biblia, el Evangelio se presenta particularizado. Siempre va a reflejar bendición a otros. Tú crees, vas a bendecir a los demás. Pónganle el endemoniado de Gadara, el del otro lado del mar de Galilea. No es necesario buscar el texto. Sé que ustedes lo conocen, pero para los que están escuchando, es el endemoniado de Gadara, una región inhóspita al otro lado del mar de Galilea. Y allá llega el Señor Jesucristo, un hombre que está lunático, un hombre agresivo,
fuerte, está siendo flagelado por Satán, por demonios. El Señor lo libera, el Señor lo sana, el Señor lo viste, el Señor lo ama, y lo que Él quiere, ese hombre, es quedarse con el Señor Jesucristo. Y el Señor le dice, no, no quiero que te quedes conmigo, aún no. Lo que tienes que hacer es que vayas a las 10 ciudades, a Decápolis, y di lo que yo he hecho contigo. Testifícalo, muestra. Entonces note que aunque era un hombre solitario y que todo el mundo le tenía miedo por su agresividad y su posesión, el Señor le está diciendo, "Oh, eso que ya te he sanado, ahora ve a esas ciudades donde te conocían agresivo y poseído y muéstrate libre y sano". Es- Eso está en la Biblia, eso está ahí. Y ahí tenemos que apuntar. Tú estás mostrando lo sano que eres, lo sano que está tu corazón, lo estás mostrando. Estás mostrando como Abraham que bendice a todas las familias, porque lo triste sería que estuvieras mostrando lo conflictuado que vives. Pero parece que esa es la moda. No puedo, con, ni siquiera Cristo es suficiente para quitarme la amargura. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros crear familias fuertes si estamos pensando solamente en la individualidad? Este tema de la vida cristiana y la familia tiene mucho de largo y de alto. El anterior tema fue la vida cristiana en la iglesia, que es más o menos algo así como ah, vas a hacer ejercicio en el gimnasio. No se debería explicar, pero se explica. ¿Por qué? Porque a veces no somos cristianos ni siquiera en la iglesia. Entonces, para concluir, ¿somos cristianos en la familia? Sí, la iglesia, pero el reflejo, ¿dónde está? ¿Cómo está ese reflejo? Las personas están diciendo, quiero pertenecer a tu familia. Eso que irradias tú, eso que reflejas tú, debe ser fruto de algo que tú tienes, que no solamente es una cuestión individual, es de comunidad, es de iglesia, es de pueblo, porque tenemos a Cristo como nuestro Señor. Pero bien lo decían los antiguos, tenemos la iglesia como madre, ¿no? Y eso no es un dicho católico, es la realidad. Entonces, nos motiva muchísimo este tema. ¿Por qué? Porque el mundo está vuelto nada en sus diferentes conceptualizaciones de familia. Tenemos que luchar para que el punto sea claro. Para concluir, naturalmente vengo de la familia de Adán y Eva. Espiritualmente, Cristo me hizo a una nueva familia, iglesia. Tercero, como Abraham, yo también soy de bendición para otros. Cuarto, quiero que otros estén en esa familia. Y quinto, quiero que mi familia, mi núcleo familiar natural, sea sostenida por mi vida espiritual, mi pacto o el pacto de Dios conmigo, para que lleguen a pertenecer también a la familia que amo.
Esto es la iglesia. Que el Señor los bendiga. Hasta aquí la reflexión de esta noche.